Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta agradable tarde ya de martes 25 de mayo. Nos queda un pequeño tramo nada más para finalizar este quinto mes del 2021. Nosotros aquí desde Zona Agro, cargados de información, temas interesantes del momento, para que usted del otro lado pueda conocer un poco de la realidad, no solamente del campo, sino de todos los otros sectores que también se ven afectados por la realidad del campo principalmente. Sabemos de que es una cadena, el sector primario, secundario y terciario, que también se ve afectado en alguna medida por lo que pasa en esa primera zona. Queremos conocer un poco de lo que está aconteciendo en el Alto Paraná. Es una buena época para ciertos commodities, para otros quizás estamos en jaque, hay que ver si las lluvias acompañan o si se viene por ahí alguna helada inesperada. Por eso, para más detalles, ya lo tenemos con nosotros al señor Aureo Frigueto, productor y dirigente de esta zona del Alto Paraná. Don Aureo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Buenas tardes a la teleaudiencia de 5 días. Un gusto estar con ustedes. Gracias por su tiempo, don Aureo. Mucho hablamos de la soja, que la soja, cómo está la soja, cuánto está rindiendo, pero no es el único commodity. Tenemos muchos otros granos, tenemos muchas otras cadenas de valor que también aportan bastante a la economía. Caso en esta época, trigo, maíz podría ser, ¿no? Exactamente. Nosotros ahora estamos prácticamente dentro de lo que es la cultura de maíz. Empezamos ya con la siembra del trigo también. Entonces, estamos ahí. Como hay el dicho que dice que el campo no para. Estamos nosotros en eso. Terminamos una linda cosecha de soja. No fue una cosecha como los años anteriores, digamos así, de grandes cantidades, pero sí que una cosecha buena. Podemos decir que fue una linda cosecha para Paraguay. Don Aureo, ya que es tema del momento, ¿cómo les está afectando a ustedes esta cuestión de los camioneros, el paro, la manifestación por el combustible? ¿Afecta a esto a los productores? Obviamente que sí, ¿verdad? Con certeza absoluta. Nosotros aún tenemos mercadería que hacer llegar a los puertos. Nos afecta muchísimo también este incremento del gasoil. Pero yo, por lo que tengo entendido, creo que se subsanó en la medida de lo posible ayer en la tarde una reunión en Asunción. Hizo con que este paro que estaba programado, creo que se canceló y continuamos en la normalidad, ¿verdad? Con algunas restricciones, ¿verdad, David? Es así mismo. Don Aureo, con el maíz, ¿cómo venimos? Tengo entendido de que hay que esperar de que no se presente alguna variación climática para tener un buen rinde este año, ¿no? Realmente, David, estamos en un momento, en una etapa muy crítica con dos situaciones. Tenemos parcelas sembradas tempraneras que están ya en el estado de maíz choclo. Realmente sí, si tenemos una helada en estos días, eso es extremadamente perjudicial porque, como usted bien sabe, el choclo es un maíz, es un grano lechoso, contiene mucha agua y si viene una helada, eso hace con que se deteriore, se descomponga en sí, digamos, la calidad del grano, no vamos a tener buena calidad. Y por otro lado, el maíz sembrado tardío está en época de floración, está florando. Y eso es muy susceptible a heladas, frío. Te cuento, esta mañana tuvimos una zona de Itacurú, en las partes bajas tuvimos una escarcha, chiquitito, pero sí ya hubo algunos puntos de escarcha. Entonces, estamos torciendo y rogando a Dios para que esto no se agudice, ¿verdad? Que esta temperatura quede por ahí, que empiece, pues el pronóstico que tenemos parece que esto empieza a la temperatura a levantarse vuelta a la mínima, ¿verdad? Esperemos que sea así realmente, porque los productores tengo entendido que el año pasado se vieron afectados en estas épocas del año. ¿Cuánto se estima, don Aureo, más o menos la producción? Había leído por ahí 100.000 aproximadamente. Vos me decís de maíz. Sí. Nosotros estimamos en un área aproximadamente de 150.000 a 180.000 hectáreas en el Alto Paraná. Una estimativa que tenemos nosotros eso. ¿Por qué esa área disminuyó en relación al año pasado? Es por el hecho de que tuvimos seca en meses de agosto, septiembre hasta mediados de octubre, donde se sembró la soja muy tarde, sacamos la soja tarde y ya no hubo ya un espacio suficiente de tiempo para la siembra del maíz. Conste que mucha gente arriesgó, muchos productores arriesgaron y sembraron ya maíz fuera de época, digamos, y ya sabiendo de que si por ahí viene una helada estaríamos perdiendo toda
la producción en sí, ¿verdad? Pero como la agricultura es una empresa a cielo abierto, muchas veces hay que arriesgar también. Es Es así, así. mucho riesgo. Muchas familias se tuvieron que arriesgar a ver si es que el clima acompañaba o no acompañaba, sabiendo conscientemente que pueden perder. Sí, así mismo, somos conscientes de eso, ¿verdad? Entonces, amigo, apostamos en que todo vaya bien y que podamos tener una linda cosecha también de maíz, ya que los precios, quiera o no, el mercado internacional está ayudando bastante. Entonces, eso viene a paliar un poco de repente la falta de productividad en relación a precio, compensa uno con el otro. Lastimosamente que necesitamos de mucho maíz justamente por el hecho de que es ración animal directo, ¿verdad, David? Es así mismo, don Aure, ya que lo mencionaba, tengo entendido que Brasil y Argentina están con problemas de abastecimiento, y es por eso que esta es una oportunidad para que nosotros podamos abarcar esa faltante, ¿no? Principalmente Brasil. Brasil tiene un déficit muy grande, ya que por el tema del cambio de moneda que tuvieron ellos, el relación real dólar, la gran mayoría de los productores vendieron ya afuera, fue para afuera toda la producción que tenían, y realmente ellos también en la misma situación nuestra, tuvieron seca, no pudieron sembrar, sembraron tarde, no fue el área estimada de siembra. Brasil es un gran consumidor de maíz. Entonces, lastimosamente, por un lado, bueno, por el mercado subió y lastimosamente ese déficit que tenemos ahora, eso se va a refletir más adelante en precios de carne principalmente, ¿verdad? Es así, y hay que aprovechar esta coyuntura que nos toca atravesar. Don Aurio, ¿tenemos algún tipo de respuesta del gobierno, acompañamiento, alguna promesa que hayan hecho justamente para acompañar al campo? Mira, David, yo creo que estos últimos un año y piquito, cuando empezó con el tema de la pandemia, el gobierno sí también enfocó bastante en lo que es salud y existe algunos convenios que fueron firmados con el gobierno, con el Ministerio de Agricultura principalmente, en cuanto al pequeño campesinado. No están llenando las expectativas como debería ser, pero también nosotros sabemos reconocer que por todo este problema de pandemia, esta situación que complicó hasta la salida, viaje, usted sabe que todo esto pues se tiene que ir acompañado de mucha gente, de muchos viajes, ida a Asunción, venía al campo. Entonces es complicado con este tema. Realmente, hasta para nosotros que estamos acá en el campo, que es mucho más fácil la convivencia, digamos, con temas de pandemia, porque no existe la conglomeración de gente, también nos resulta un poco dificultoso. Imagínense ustedes que están en la función, entonces con mucho más riesgo, ¿verdad? Es así. Hay otra problemática de fondo también, don Auri, de la cual no se habla mucho, pero me parece interesante ponerlo en la mesa en agenda, esa brecha que se da entre el pequeño productor y el gran productor de que tiene una espalda financiera, muchas veces puede, digamos, paliar o soportar alguna desaveniencia climatológica, pero el pequeño productor necesita del apoyo del gobierno para poder salvar, digamos, una mala temporada. Eso es muy real, muy cierto lo que decís. Realmente en ese punto específico tal vez dejamos mucho que desear por parte de los entes estatales como el BNF, el propio Crédito Agrícola, que realmente el pequeño productor es el que más necesita. El grande productor no es que no necesite, necesita también, pero como por ser grande tiene más condiciones, capaz que tiene más acceso a un financiamiento de una entidad privada, cosa que el pequeño no tiene. Entonces, en ese punto debería del gobierno tomar un poco más conciencia y llegar más junto al pequeño productor, porque realmente necesita mucho de la ayuda del gobierno en sí directamente, ¿verdad, Víctor? Es Perdón, así. David. Don Aureo, ¿cómo usted está percibiendo el ánimo de los productores altoparanaenses, aquellos que están en comunicación constante con usted? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones a estas alturas del año? Mira, che, preocupación siempre hay. Nosotros, la mayor parte de la preocupación que tenemos siempre es con el clima. Lastimosamente, no podemos hacer nada y tenemos que aceptar lo que el Padre Celestial nos envía a nosotros, ¿verdad? O sea, es la madre naturaleza, digamos así, ¿verdad? Eh,
lógico, tenemos una preocupación grande con la situación actual del gobierno, con esta situación de pandemia. Mira, hay muchas preocupaciones que el productor tiene y que eso muchas veces se calla, no dice o no quiere comentar o no sabe a quién recurrir, digamos así, a venir a exponer esas preocupaciones. Entonces llegan a nosotros eso. La situación en sí, la situación política actual que estamos viviendo, quiera o no, eso reflite, porque somos ciudadanos paraguayos, vivimos en este país y queremos el bien para la nación, ¿verdad? Y todo es el conflicto el conflicto político que existe, que no hay una estabilidad, digamos así, no reflite mucho encima de la empresa agrícola que somos nosotros, ¿verdad? Es así, más todavía teniendo en cuenta que este es un año político, se vienen las elecciones, hay muchas Sí, fricciones de por medio y se sí, descuidan sí, muchos sí. sectores. Hay que Sí, priorizar justamente los sectores más afectados. y no, y realmente es preocupante porque todos nosotros necesitamos tranquilidad para trabajar. El productor lo que sabe hacer es cuidar de su campo, cuidar de su chacra. Eso te digo en línea general, no es el grande, ni el mediano, ni el pequeño, todos, sin excepción. Y necesitamos esa tranquilidad porque es una inversión que haces. Y en el momento que hagas tu inversión, vos siempre tirás eso pensando en el recupero de esa inversión que haces, ¿verdad? Y para eso se necesita una estabilidad. Y quiera o no, la política es muy importante dentro de todo este contexto. Y esa tranquilidad hoy no estamos viendo, no estamos sintiendo eso. Estamos viviendo en el shaque, 24 horas de shaque esto, shaque aquello. Entonces, no debería de ser así, David. La cosa debería de ser un poco diferenciada. La política existe, hay que, digamos, hay que pelear entre partidos que ganen mejor, que se elija el mejor, pero que sea dentro de un marco de paz y de tranquilidad para el pueblo, no viviendo en esa angustia de qué va a pasar mañana, cómo no es, fulanito con fulano, qué sé yo, se pelean entre ellos y te tiran el fardo hacia el campo y no es producente para un país. Y es así, para que el productor tenga tranquilidad, también deberíamos de contar con legislaciones más elaboradas, más específicas para proteger al campo. Yo conversaba semanas atrás con representantes de la FAO en Paraguay que están trabajando con algunas iniciativas y proyectos y algún que otro representante me decía, es urgente que el Paraguay tenga políticas públicas específicas para el campo y para el clima, porque es el principal factor negativo que todo el tiempo está poniendo en jaque justamente las producciones, contar con un respaldo financiero, subsidio, un plan de contingencia que justamente cuando el clima se sale de las manos o del control, bueno, se activa un plan que pueda subsidiar o tratar de ayudar al productor con sus cosechas, ¿no? Y sí, ahí vos tenés, y justamente para eso tenés un Banco Nacional de Fomento con mucha plata, tenés un crédito agrícola con mucha plata, tenés un Ministerio de Agricultura con gentes muy capaces que principalmente el ministro es una persona que conoce mucho la idiosincrasia del campo. Entonces, por eso te digo, es cuestión de que se haga la cosa bien y que se haga coordinadamente, que haya una concordancia, que por lo que uno ve, uno tira para cada lado, entonces eso nunca va a haber es un engranaje que tiene que trabajar bien ajustado. No puedes tener en un engranaje un diente suelto, hay que actuar más, ¿verdad? Así más o menos. Es así, y otro factor, así como cereza de la torta, la cuestión de la bajante de los ríos, que falta un rediseño en los cauces en cuanto al calado principalmente, ¿no? Así mismo, realmente eso es preocupante porque, pero te digo, eso viene ya de hace como 2, 3 años atrás que estamos teniendo este déficit hídrico, no estamos teniendo más esa lluvia abundante, esos milimetrajes que solíamos tener y ya mío, lastimosamente está ahí, eso dificulta mucho lo que es el sector del transporte marítimo principalmente, porque quiero o no, necesitamos de tanto el río Paraná como el río Paraguay, principalmente el río Paraguay. Necesitamos que llueva en la afluencia del río Paraguay, que llueva en Mato Grosso, en el Chaco, perdón, en el Pantanal paraguayo, el Pantanal brasilero,
que haya otra vez de vuelta esa agua y que podamos trabajar tranquilo. Pues lastimosamente, las barcazas bajan con una cantidad mínima o no van con su potencial máximo y eso repercute otra vez de vuelta encima del productor. Nosotros somos los que pagamos en el final de la historia, somos el productor el que paga, ¿verdad? Esa es la gran realidad. Es así, lastimosamente, muchos sobrecostos, pérdidas de tiempo, es una cadena viciosa que, bueno, empieza a afectar hasta al consumidor final. ¿Por qué no? Porque si esta situación se subsana lo antes posible, es, digamos, una carga que al fin y al cabo recae en todas las otras cadenas de valor. Don Auri, un poco para ir redondeando entonces, en general, las cosechas o las perspectivas van bien. Realmente sí, nosotros como productores siempre tenemos siempre estamos ansiosos y siempre tenemos este pensamiento positivo que siempre vamos a estar cosechando bien. Obviamente que cuando se trata de la madre naturaleza se nos escapa de la mano, pero lo que está dentro de nuestras posibilidades, lo que nos compete a nosotros hacer, estamos haciendo muy bien y mira, esperamos que realmente tengamos una linda cosecha. El trigo se está sembrando ahora. Dios quiera que esto vaya bien y tengamos una linda cosecha de trigo también, ya que necesitamos, Paraguay es un gran consumidor de trigo, entonces hacer producir la tierra. El campesino, el productor paraguayo, el campesino que somos nosotros, los agricultores, somos conscientes, sabemos hacer bien las cosas, somos guapos, como te digo, necesitamos esos factores que estábamos conversando un chiquitito más y que la parte política mire con el ojo un poquito diferenciado hacia el sector del campo, ¿verdad? Que dé un poco más de su amor propio a ese sector tan marginado que muchas veces y tan sufrido que es esto que solo el que vive el día a día sabe esto, David. Y también considerando de que, bueno, el sector primario es el que pudo sostener la macroeconomía. Como yo siempre repito, si Paraguay no fue tan afectado en 2020, es gracias al campo de que pudo sostenerse. Ahora, David, eso es algo muy interesante lo que tú estás diciendo. Nosotros con el cierre de la frontera por la pandemia, a principio hubo un desespero muy grande, Paraguay iba a faltar comida, no va a haber comida, la gente se iba a los mercados, supermercados se surtían de comida para tener estocado en casa y eso hizo con que esta pandemia, el lado bueno fue decir a toda la ciudadanía paraguaya que somos capaces, que somos autosustentables, necesitamos un chiquitito nomás de apoyo y este país vuela. Además de abastecer todo lo que es internamente, vamos a tener sobrante para exportar afuera. Entonces, esta pandemia, mal por el tema de salud, que es una cosa muy triste lo que está sucediendo, pero sí vino a mostrarnos a nosotros los paraguayos que nosotros somos capaces. Ñande y Catu ya poco a Ñande Valé. Ese es. Así mismo, don Auri, nos quedamos con ese mensaje realmente bastante positivo. Hay que tratar de ver lo bueno dentro de lo malo, que es la capacidad que tenemos como país de salir adelante. Queremos agradecerle por tu tiempo, don Auri, realmente conociendo un poco más de cerca la realidad altoparanaense en el campo, con buenas proyecciones dentro de lo que cabe. Esperemos de que el clima se comporte también para tener buenos rindes y vamos a estar en contacto. Ya lo voy a estar molestando más adelante para conocer un poco más. Cuando guste, David, siempre a las órdenes. Excelente, muchísimas gracias, don Auri, un gran saludo. Gracias a ustedes, cuídense mucho en Asunción, que la gente se cuide, porque este bichito no es fácil. Gracias a Es ustedes. así mismo, muchísimas gracias. Bien, con esto vamos llegando al final de este espacio denominado Zona Agro, donde día tras día hacemos un seguimiento de cómo está el campo en todas las zonas del país, los principales segmentos que sostienen a la economía, pilares, por supuesto, de lo que hoy es el Paraguay, uno de los países menos afectados a nivel regional y con muchas proyecciones y perspectivas de crecimiento, un efecto rebote importante que podría llegar a darse quizás a final del año. Con esto llegamos al final, lastimosamente, señora, señor, tenemos que despedirnos, pero será ya hasta mañana con muchas más noticias e información aquí por las pantallas de 5 Días TV. Gracias por la compañía y por la preferencia. Chao.